El Reino Unido aprobó este viernes la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. La justicia de ese país lo reclama acusado de 18 delitos, entre ellos el de espionaje. Washington argumenta que el periodista puso en peligro vidas al publicar archivos militares clasificados y correspondencia diplomática. El portal Wikileaks, así como la mujer de Assange, califican la decisión como un día negro para la libertad de prensa y la democracia británica. A Julian Assange le han destrozado la vida por hacer periodismo, así de claro. A Julian Assange le han hecho lawfare por hacer periodismo, así de claro. A Julian Assange le han encerrado por hacer periodismo, así de claro. A Julian Assange le han dado un trato degradante en su encierro por hacer periodismo, así de claro. Presuntos periodistas han insultado a Julian Assange precisamente porque él sí hacía lo que ellos no hacen, periodismo incómodo para el poder. Hay presuntos periodistas que llaman activista a Julian Assange porque publicó lo que el poder no quería que publicara. Van a intentar que Assange muera en prisión porque hizo periodismo. Y con ello quieren mandar un mensaje a toda la profesión periodística. Os queremos dóciles, queremos que seáis nuestros perros guardianes o nuestros perritos falderos. Así de claro. Gracias a Julian Assange, El País, Le Monde, Der Spiegel, The New York Times o The Guardian pudieron ofrecer a sus lectores informaciones verificadas sobre abusos contra la población civil y crímenes en las guerras de Irak y Afganistán. Assange trabajó además revisando esas informaciones para evitar poner en peligro la vida de los informantes. De hecho, la Fiscalía de los Estados Unidos no ha sido capaz de presentar ni un solo caso concreto en el que la vida de algún norteamericano o de colaboradores de otra nacionalidad haya estado en riesgo por las informaciones de Wikileaks publicadas por los periódicos citados. Los argumentos que se han esgrimido para encerrar a Assange son una patraña, así de claro. Nosotros solamente somos la base, pero no vamos a dejar de levantar la voz por los periodistas a los que se persigue por hacer su trabajo. Libertad, Julian Assange, así de claro. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy hablamos de Julian Assange, que lleva varios años perseguido, encerrado y que podría ser extraditado para morir en los Estados Unidos. Para ello nos traerá muchos datos y muchas informaciones Sara Serrano. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos contará lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho en la prensa. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? Y Ina Afino-Génova, en Pa' qué me invita, hará un análisis de la dimensión internacional de lo que significa este caso. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? Hoy vamos a entrevistar a Stella Morris, la esposa de Julian Assange y madre de sus hijos. Vamos a contar con Chema Guijarro, diputado de Podemos, pero que trabajó a las órdenes de la Cancillería de Ecuador, jugando un papel determinante en que Julian Assange pudiera refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres y pedir asilo. Y en nuestra mesa de análisis contamos con Olga Rodríguez, que para nosotros es un referente del periodismo. ¿Qué tal, Olga? ¿Qué tal, Pablo? Y por último, Tendencia Crítica, donde Gema MJ nos contará qué se está diciendo en las redes sociales y alguna cosa más. ¿Qué tal, compañera? Un placer, Pablo. Así que, con este programa tan especial en defensa de la libertad de los periodistas, de la libertad de prensa y de un derecho ciudadano como es la libertad de información, José, Lolo, arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El gobierno británico ha dado luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Allí se enfrenta a una sentencia de hasta 175 años de cárcel por espionaje e intrusión informática. En concreto, está acusado de haber violado la ley de espionaje filtrando y publicando secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. La administración estadounidense considera que los documentos filtrados revelan secretos de Estado y ponen en peligro vidas humanas. Por su parte, el equipo legal de Assange, que apelará a la decisión del gobierno británico, asegura que los documentos publicados por Wikileaks lo único que hicieron fue exponer las irregularidades de Estados Unidos y que precisamente por esto son de interés público. Bueno, a pesar de que la Constitución de los Estados Unidos ampara la libertad de prensa, ni Dios se cree que Assange vaya a tener un juicio justo allí.
Pero ¿cuáles son las filtraciones de Wikileaks por las que supuestamente se está acusando a Assange, Sara? Bueno, la filtración más importante data del 5 de abril de 2010. Se trata de un vídeo grabado en 2007 que Wikileaks tituló Asesinato colateral, que muestra cómo 2 helicópteros estadounidenses matan a tiros a varios civiles en Bagdad, entre ellos 2 periodistas de la agencia Reuters. En las imágenes se ve claramente que ninguna de las víctimas hizo ningún amago de atacar al helicóptero Apache desde el que se les dispara. A pesar de que la agencia Reuters solicitó en múltiples ocasiones el material, este se les denegó sistemáticamente. Solo gracias a la filtración de Wikileaks se pudo esclarecer finalmente lo sucedido. Vamos a escuchar un fragmento. El documento es muy impactante. Infórmame cuanto los tengas a tiro. Disparemos, están diciéndose entre sí los soldados estadounidenses. Segundos después, abren fuego contra un grupo de personas que no suponen ninguna amenaza y ni siquiera son conscientes de la presencia del helicóptero. Seguramente, si Wikileaks no hubiera filtrado este vídeo, jamás hubiéramos conocido la verdad de lo sucedido. ¿Qué más cosas tienes? Otra filtración de Wikileaks fueron los diarios de la guerra de Afganistán. El 25 de julio de 2010, los periódicos The Guardian, The New York Times, The Spiegel publicaron un conjunto de más de 90.000 documentos sobre esta guerra filtrados por Wikileaks. Entre los documentos se incluyen algunos sucesos que no habían sido revelados hasta el momento. Víctimas civiles provocadas por el ejército estadounidense, fuego amigo y conexiones entre los servicios secretos pakistaníes y los talibanes insurgentes. Los Estados Unidos acusaron a Wikileaks de poner en peligro varias vidas de civiles por estas informaciones. Esto a pesar de que la Casa Blanca, según Assange, se negó a colaborar para proteger a los informantes. Así es, otro conjunto de información tiene que ver con los casi 400.000 documentos filtrados desde el Pentágono sobre la guerra de Irak y su ocupación. Se trata de los Iraq War Log y fueron publicados por The Guardian, The New York Times, Le Monde, The Spiegel, El País y Al Jazeera. En ellos se revelan, entre otros asuntos, el uso sistemático de torturas, que el 63% de los muertos en Irak se trataba de población civil, que casi 24.000 enemigos fueron etiquetados como insurgentes o que hubo casi 4.000 fallecidos por fuego amigo. Los informes, apoyados por evidencias médicas, describen también que los prisioneros con los ojos vendados eran maniatados, golpeados y electrocutados. Según Assange, los documentos de Irak muestran la verdad sobre la guerra, que las autoridades estadounidenses dejaron sin investigar cientos de informes que estaban denunciando abusos, torturas, violaciones e incluso asesinatos perpetrados por la policía y el ejército iraquíes, que entonces estaban trabajando junto a los ocupantes. Por último, el 28 de noviembre de 2010, Wikileaks filtró a la prensa internacional más de 250.000 cables entre el Departamento de Estado estadounidense y sus embajadas. Se denominó el Cablegate y se trata de la mayor filtración de documentos secretos de la historia. Wikileaks proporcionó esta información de nuevo a los diarios The Guardian, The New York Times, Le Monde, El País y The Spiegel. Es decir, a Assange se le acusa básicamente de hacer lo que todo periodista que haya leído a Kapuscinski debería hacer: denunciar las injusticias y las violaciones de los derechos humanos. En este caso, hablamos nada menos que de crímenes de guerra. ¿Qué más traes? Bueno, más allá de las filtraciones de 2010 sobre la guerra de Afganistán e Irak, que Estados Unidos quiere imputar ahora a Assange, Wikileaks ha continuado haciendo una labor fundamental a la hora de denunciar las violaciones de los derechos humanos. En 2011 publicó fotografías sobre las detenciones ilegales y torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib. Se reveló que los encarcelamientos se produjeron de manera extrajudicial y que el detenido más joven tenía solo 14 años. En 2017, Wikileaks desveló un programa de espionaje estadounidense a través de una serie de armas informáticas y en 2021 publicó un conjunto de documentos que mostraban el funcionamiento global de organizaciones de ultraderecha y hacía pública además su red de donantes. Entre estas organizaciones se encuentra la organización ultraespañola Hazte Oír y su brazo internacional Citizen. Bueno, Hazte Oír, una organización ultraderechista de apoyo a Vox, financiada por Putin. Bueno, ¿y qué podemos esperar que pase ahora con Assange? La esperanza de su entorno es que la administración estadounidense de Biden retire los cargos en su contra. Recordemos que Trump llegó incluso a pedir públicamente la ejecución de Assange y que retome la decisión de Barack Obama, que en 2017 decidió no imputar a Assange por el precedente que supondría para la libertad de prensa. Estaremos pendientes. Gracias, Sara. A ti. Su delito, entre comillas, fue denunciar violaciones graves de derechos humanos en el mundo y además intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de otros países.
Escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No son muchos los presidentes que se han atrevido a defender públicamente a Julian Assange. ¿Qué nos traes, Manu? ¿Qué tal, Pablo? Pues vamos a ver cómo se han posicionado algunos medios de comunicación y algunos presuntos periodistas en España ante la figura de Julian Assange, su detención en 2019 y la reciente decisión de Reino Unido de entregarlo a Estados Unidos para que lo encierren en la cárcel hasta el día de su muerte. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, lo primero, quiero decir que ha habido medios que han apoyado a Assange y que han reconocido su aportación al periodismo y a la verdad y que han criticado la decisión de entregarlo a Estados Unidos. Uno de esos medios ha sido El País, que fue, como decíais, uno de los 5 diarios a los que Assange filtró los documentos e informaciones sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos y que los publicó en sucesivas portadas. La que fue directora del País, Soledad Gallego Díaz, publicó hace 3 días una columna en ese diario titulada Assange hizo lo que debía hacer, en la que apoya al periodista australiano, y ayer mismo El País publicó un editorial en el que también sale en defensa de Assange. Dice el editorial, cito textualmente, que gracias a Assange y a Wikileaks llegaron a la opinión pública mundial informaciones que son pruebas de mentiras, deformaciones de la verdad y abusos contra la población civil en las guerras de Irak y Afganistán, importantes presiones de la administración estadounidense contra diferentes gobiernos. Se trata, dice El País, de una información legítima y necesaria que había sido ocultada, retorciendo injustificadamente el alcance del concepto de secreto de Estado. El poder se defiende ante la filtración de lo que pretende ocultar. Eso es todo. Y añade El País que perseguir a una figura emblemática cuya tarea fue la de facilitar el acceso público a información relevante no solo es un castigo individual, contiene una velada amenaza contra los profesionales dispuestos a volver a hacerlo. Yo lo único que cambiaría de esto del País es lo de calificar de velada la amenaza al periodismo que supone la persecución a Assange, porque de velada tiene bastante poco, es bastante explícita. Efectivamente, pero al César lo que es del César, muy bien por El País, defendiendo con claridad a Assange, gracias a cuyo trabajo periodístico pudieron publicar muchas portadas e informaciones muy relevantes para los lectores del periódico Deprisa. Unas informaciones que, además de permitir a todo el mundo conocer las tropelías de los Estados Unidos a lo largo y ancho del planeta, pues aportaron exclusivas y prestigio al propio periódico El País. Así que al César lo que es del César. Efectivamente. Quiero decir también que hace unos días, cuando se anunció la extradición, escuché a Fernando Onega hacer una defensa de Assange en Onda Cero con mucha vehemencia y también con mucha sensibilidad, y creo que hay que reconocérselo. Y hay también, lógicamente, muchos contenidos en defensa de Assange en medios progresistas o de izquierdas, como el diario.es, Público, El Salto, Contexto, etcétera, y también de otros países. Esto en realidad entraría dentro de lo lógico, teniendo en cuenta que Julian Assange es un periodista que lleva una década perseguido y al que quieren condenar a 175 años de cárcel por hacer su trabajo, por hacer periodismo. Así que lo normal sería esto, que la profesión le defienda. Pero no todos los medios y periodistas en España, ni muchísimo menos, han mostrado esa solidaridad hacia Assange, sino más bien todo lo contrario. Y os voy a poner 4 ejemplos. Iba a poner 5, pero uno de ellos era un texto de Jorge Bustos con un nivel de engreimiento y de petulancia tan elevado que lo he dejado fuera por motivos casi de salud pública, diría. Así que van a ser 4. Creo, Manu, que la audiencia de La Base te va a agradecer que no les traigas a Bustos. Venga, vamos el nivel con esos. Ya superaba incluso lo normal. Vamos con esos 4 ejemplos. El primero, mayo de 2019. Exclusiva, entre comillas, del diario La Razón. La Razón desvela cómo era el centro de operaciones de Assange en la Embajada de Ecuador. En el texto de la noticia, el diario de Maruenda no llama periodista ni una sola vez a Julian porque Assange. Los periodistas de verdad son ellos. Periodista es Maruenda, periodista es Inda, periodista es Claver. Claro que sí, efectivamente. La desfachatez y la desvergüenza de estos personajes tóxicos no conoce límites. Pues La Razón, efectivamente, no le llama periodista nunca, sino que le llama hacker o pirata informático, y entre otras cosas dice lo siguiente para descalificar y denigrar a Julian Assange. Las autoridades ecuatorianas siempre sospecharon que el australiano utilizaba su cuarto en la embajada como centro de operaciones de Wikileaks, algo que le fue convirtiendo en un huésped incómodo e indeseado. La vida de Assange en la embajada acabó resultando un incordio para los trabajadores, tal y como relató el embajador Juan Falconi en una carta de 2014 al Ministerio de Exteriores. Su falta de higiene, el trato despectivo a los guardias y su costumbre de usar el patinete
y jugar al balón en el interior de la embajada soliviantaron al personal. En otra ocasión restregó sus heces en la puerta del embajador. Pues ya lo ven ustedes, esto es una exclusiva para el periódico de Mauricio Casals y de Maruenda. Para La Razón lo único que hacen es insultar y humillar a un periodista que lo único que hizo fue hacer su trabajo y que se puede pudrir en una cárcel. Segundo ejemplo, Fernando de Haro en la cadena COPE, cuando detuvieron a Assange en 2019. Se acabó el refugio de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange, que para algunos empezó como el gran héroe de la libertad de prensa y que ha acabado, evidentemente para todos, como un gran villano, capitán de las fake news, aliado de los rusos en las campañas de desinformación, soporte con mentiras del independentismo, ha sido detenido después de estar 7 años refugiado en esa embajada de Ecuador en Londres. La policía británica lo ha sacado de la embajada mientras gritaba alguna consigna en la que ya no se puede creer, claro. Estuvo protegido y a buen refugio en la embajada de Ecuador, mientras estaba Nicolás Correa, que era un populista, pero claro, el cambio con Lenín Moreno ha ido provocando que se haya creado un cerco cada vez más estrecho, y al final, bueno, ha pasado lo de esta mañana. Lenín Moreno ya avisaba hace unos días. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Afortunadamente, porque Assange era un pirata. Era un pirata que quería destruir, bueno, pues todo lo que tenía que ver con Occidente, con lo que tenía que ver con España. En la radio de los obispos al servicio del imperio, señor de Haro, Nicolás Correa, no, Rafael Correa. A ver si los periodistas, entre comillas, de la COPE se enteran de cómo se llaman los presidentes de los países. Claro. Que con los sueldazos que tienen ya se lo podían aprender. Estos sí que son periodistas, ojo, Claro, Nicolás Correa. Y nosotros activistas, En fin, capitán de las fake news, pirata, enemigo de España y de Occidente. Más allá de la repugnancia que produce escuchar hablar así de alguien que se ha jugado su libertad y que ya ha perdido muchos años de su vida por revelar información y por hacer periodismo, yo creo que es interesante escuchar estas palabras porque revelan lo que es en realidad esta gente, que creo yo que es que no son periodistas, porque si lo fueran defenderían a su colega aunque piense diferente, pero no lo son. Son propagandistas y defensores de argumentarios que mandarían al paredón a cualquier periodista cuyo trabajo pueda afectar mínimamente a los intereses de las élites y de los multimillonarios y de las multinacionales y de los poderes para los que estos tipos trabajan. Tercer ejemplo, Ángel Expósito en la cadena COPE. Se ha puesto de moda, ya llevamos tiempo, ya sea Julian Assange, o sea, ya sea Edward Snowden, o ya da igual, cualquiera que intente reventar algo de los servicios de espionaje americanos, sea verdad o mentira, sea en la lista de espías, o sea las operaciones, o sea las grabaciones, da lo mismo. Mola mucho porque reventamos, menudo somos, a la CIA o a la agencia de inteligencia que corresponda. Pero claro, la pregunta de fondo es, más allá de la gracia, ¿tú contratarías a Julian Assange o a Snowden o al otro? ¿Tú les contratarías para dirigir el servicio informático de tu empresa? ¿A que no? Bueno, más allá del nivel de cuñadismo del planteamiento y de atacar así a Assange, para este presunto periodista llamado Ángel Expósito, la pregunta clave, la pregunta de fondo que hay que hacerse en relación al caso de Assange es la que se haría no un ciudadano, ni siquiera un periodista, sino la que se haría, no sé, el jefe de recursos humanos de Microsoft, porque la pregunta clave es si contrataría o no a Assange para su empresa, una preocupación sin duda fundamental. Solidaridad con la patronal de los informáticos. Todos somos Bill Gates, en fin. Fíjate, también podríamos cambiar la pregunta. ¿Tú contratarías a Ángel Expósito para que te dijera la verdad? ¿Te fiarías de sus informaciones viendo que es capaz de linchar a un periodista que lo único que ha hecho es contar la verdad? ¿Contratarías a Expósito, alguien que es capaz de lamer las botas y blanquear los abusos del servicio de inteligencia y el ejército más poderoso del mundo? ¿Tendría sentido contratar a un periodista así para que te contara la verdad? Sí, ¿no? ¿Tú contratarías a Ángel Expósito? O pregunta para periodistas. ¿Tú elegirías a Ángel Expósito como compañero, viendo que se alía con los enemigos de la libertad de información para perseguir a un periodista incómodo? ¿A quién preferirías tener como compañero? ¿A Julian Assange o a Ángel Expósito? No hay más preguntas, señoría. Último ejemplo que os quería poner. Abril de 2019. Detención de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Tuit de Emilio Domenech, alias Nanísimo.
Le toca rendir cuentas a Julian Assange. Ya era hora. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? Pero si este se supone que es progresista, ¿no? Sí, empleado de Neutral, la empresa de Ana Pastor, colaborador habitual de Ferreras. Es un poco Benjamín, ¿no?, del Más Periodismo y, por cierto, amigo de los últimos liberales de España, pero celebró públicamente la detención de Julian Assange. Le toca rendir cuentas a Julian Assange. Más periodismo, sí, pero más periodismo como el de Assange. Gracias, Manu. Si je suis Premier ministre lundi, Monsieur Julian Assange, je crois qu'il en a présenté la demande, sera naturalisé français et nous demanderons qu'on l'évacue chez nous. Monsieur Assange doit être décoré et accueilli pour tous les services qu'il a rendus aux Français. Escuchábamos a Jean-Luc Mélenchon diciendo: si soy primer ministro del gobierno francés, lo primero que haré es dar la naturalización como francés del señor Assange. No hay muchos políticos de izquierdas que hayan sido capaces de hablar tan claro y hay que dar las gracias a Jean-Luc Mélenchon. Bueno, ya tenemos cabecera de entrada de la sección de Ina, así que estaba deseando decir esto. Mete cabecera, Lolo. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Adelante, compañera. ¿Qué tal? Assange lleva más de 10 años preso o prófugo y cuando te preguntas por qué, la respuesta lógica es el delito, entre comillas, de haber revelado crímenes de Estado cometidos por Estados Unidos. Más allá de que esto te da una idea sobre cómo funciona la justicia y sobre esa doble moral que andamos denunciando y por lo que luego a algunas nos quitan el carnet de periodista y nos entregan el de propagandista, el caso es que oficialmente no es por eso por lo que lleva 12 años así, sino por una serie de distintos casos difusos que nunca han terminado en nada real, pero siempre han tenido la particularidad de mantenerlo recluido. Cuéntanos más sobre esto, Ina. Pues mira, pocos meses después de haber publicado en Wikileaks ese famoso video del asesinato de civiles que acabamos de ver, fue a Suecia y ahí fue acusado por 2 mujeres por agresión sexual. El caso fue rápidamente cerrado al no contar con suficientes pruebas y por esa razón pudo salir de Suecia. Obviamente ni nos meteremos a valorar lo que tienen de verdad o no ambos casos porque no lo sabemos. Al salir de Suecia siguió publicando sus filtraciones hasta sacar el Cablegate, 250.000 comunicaciones confidenciales entre diplomáticos de Estados Unidos, por las que nos enteramos, por ejemplo, de que Israel elaboró el virus informático Stuxnet para apagar centrifugadoras de uranio iraníes o de que Hillary Clinton ordenó espiar al entonces secretario general de la ONU, cosas así. Y es justo en ese momento, en noviembre de 2010, cuando oportunamente la Fiscalía sueca decide reabrir el caso por presuntos abusos sexuales. Y es en ese mismo mes, qué casualidad, cuando el fiscal general de los Estados Unidos inicia una investigación criminal contra Wikileaks, ¿verdad? Así es, Assange está en este momento en Londres, acude a juicios por el caso de abuso allí, todo esto dura casi 2 años, hasta que en 2012 la justicia británica aprueba su extradición a Suecia. Y como entiende que en Suecia le espera la extradición a Estados Unidos, donde le aguardan a su vez cientos de años de cárcel, lo que hace es refugiarse en el lugar que le acoge, la Embajada del Ecuador en Londres. Pasa 7 años en una habitación de la embajada hasta que Lenín Moreno decide entregarlo a las autoridades británicas, oficialmente por inmiscuirse en asuntos internos del Ecuador y también por motivos más escatológicos de los que ya nos habló Manu. Dentro de un rato va a sentarse en el plató Chema Guijarro, en la actualidad es diputado de Podemos, pero en aquel tiempo trabajaba para la Cancillería de Ecuador y tuvo un papel muy relevante tanto en la llegada de Assange a la Embajada de Ecuador como en la gestión de su estancia allí. Nos va a dar información muy interesante dentro de unos minutos. Sigue, Ina. Pues una vez en manos de las autoridades británicas se retoma el caso por abuso, pero luego se vuelve a cerrar porque, al igual que años antes, faltan evidencias. Pero bueno, entonces tendrían que haberle puesto en libertad en ese momento, ¿no? Pero en 2019 lo condenan a casi 1 año de prisión por haber incumplido los términos de su fianza en 2012. Pasó este año en prisión y decidieron que mejor por las dudas mantenerlo preso mientras resuelven si lo extraditan a Estados Unidos o no. Al principio decidieron no extraditarlo por miedo a que se quitase la vida, pero lo siguieron manteniendo entre rejas a la espera de la apelación de Estados Unidos. Estados Unidos apeló y ya el riesgo de suicidio mágicamente dejó de existir. Y así, después de años soportando una presión insoportable humanamente, Assange podría ser extraditado y recluido en los Estados Unidos el resto de su vida.
Sí, y me preguntarán, ¿a qué viene todo este repaso, Ina? Pues a que nos quede claro que este gran éxito de libertad de expresión no habría sido posible sin la inestimable colaboración del independiente gobierno del Reino Unido, por un lado, de la liberal, moderna y ejemplar Suecia y del muy humanista Ecuador de Lenín Moreno. Durante todos estos años nos decían que lo que querían de él era que hiciera frente a sus cargos por abusos, pero en realidad todos sabíamos que lo que se pretendía era no establecer un precedente, dejando bien clara la lección que se quería transmitir, que con el imperio no se juega. Y que si haces algo tan grave como difundir información sobre abusos del poder, lo vas a pagar bien caro. Eso es. Para muchos este caso de extradición de Assange del Reino Unido es el primero que recuerdan mediáticamente en este país, pero para la gente de alguna generación anterior, como la de Pablo, y no te estoy llamando viejo, Pablo, otro caso bien famoso viene a la memoria rápidamente. Justicia para los cuarentones. Lolo, apóyame, que tú eres de mi quinta. Lo apoya a Pablo. Bueno, en este otro caso, además de tener a las instituciones judiciales y gubernamentales británicas como protagonistas, también implicaba de forma directa tanto a España y más concretamente a alguien que luego ejerció de abogado de Assange, como sobre todo a Latinoamérica. ¿Te suena de algo todo Pues esto? sí que me suena, porque aunque no peino canas, todavía podría peinarlas a la vista de la edad avanzada y la senectud que arrastro. Se trata, amigos y amigas de la base, de la detención de Augusto Pinochet a petición de quien entonces era juez y ahora ya solamente le han dejado ser abogado español, Baltasar Garzón. Muchas similitudes, pero un resultado completamente diferente. Además, lo de Pinochet se resolvió rapidísimo y pudo volver a su casa. Y sí, 2 años tardaron las autoridades británicas en decidir que no se le podía juzgar y en liberarlo. Parece que tenían mucho menos claro que el adorable viejito Augusto Pinochet hubiera podido cometer delito alguno, como que no sabían nada de él. De hecho, llegó a recibir el apoyo de renombrados estadistas, hoy venerados como George Bush padre, por ejemplo, y la mítica y siempre añorada Margaret Thatcher, que incluso se permitió ir a visitarlo para agradecerle los servicios prestados, algo que ni tan siquiera fue digno de suponer ningún escándalo. Y por eso, pese a todas las recomendaciones de las asociaciones defensoras de los derechos humanos, pese incluso a las instancias judiciales internacionales que aseguraron que Pinochet no podía recurrir a su inmunidad para librarse de que le juzgaran, pues pese a todo eso, el siempre progresista gobierno de Tony Blair, otro que tendría que declarar un par de cosas ante la justicia, pero nunca lo hará, pues tomó la decisión de liberar al venerable ancianito por su delicada salud. Por contra, la salud de Assange, esta sí que está muy deteriorada y parece que a las autoridades británicas la salud de Assange les importa mucho menos que lo que les importaba la salud del dictador chileno Augusto Pinochet. Por supuesto, y pese al enorme disgusto y a su delicada salud, el bueno del Augusto vivió todavía 6 años más, hasta 91, nada menos. ¿Se puede esperar del gobierno de Alexander Boris Johnson que ordene liberar a Assange sin que sin duda debe haber cometido crímenes mucho más horrendos que los de Pinochet? ¿Tú qué crees? Yo creo que de Boris Johnson no cabe esperar ningún tipo de dignidad, Cina. Y ya para terminar, las comparaciones son odiosas, no me gustan, pero en este caso no lo puedo evitar. ¿Para qué me invitan si no? Te invitamos precisamente para eso. Así que pa'lante, compañera. Gracias. Lo que está a un paso de mantener a Julian Assange en la cárcel por el resto de sus días es haber desvelado crímenes cometidos concretamente por Estados Unidos. Imagínense lo que sería esto si el que estuviera persiguiendo a un periodista por desvelar este tipo de información fuera cualquier otro país. Rusia, Venezuela, Cuba, Irán. Conoceríamos la cara de Assange mejor que la nuestra. Habría caretas, carteles, libros, portadas por todas partes. Bono le habría dedicado alguna canción o algunas palabras, quizás también Paul McCartney. Y todos esos periodistas que hoy callan, sin duda habrían alzado su voz en defensa de los derechos y las libertades y nos estarían dando lecciones de decencia y de coherencia. Pero esto no sucede porque el trabajo de muchos periodistas se reduce a denunciar unos crímenes del Estado y callar frente a otros, por más que todos sean crímenes del Estado. Yo no habría podido decirlo mejor. Gracias, Ina. Gracias. México le abre las puertas a Assange. En el caso de que se resuelva liberarlo, hay mecanismos para hacerlo. Lleva ya muchos años preso. Yo esperaba que la justicia
en el Reino Unido, lo protegiera. Estela Moris, muchas gracias por atender a la base. Hola, Pablo, ¿qué tal? La primera pregunta, ¿cómo está Julian? Pues Julian está sufriendo cada día. Lleva más de 3 años en la cárcel de alta seguridad en Belmarsh, que es la cárcel más severa de Reino Unido. La llaman el Guantánamo de Inglaterra. Y pues su salud está deteriorando y obviamente es una lucha diaria, pero depende del día realmente su estado de ánimo, qué está pasando. Él no tiene ningún control de de lo que le envuelta, así que sí, cada día es una lucha. ¿Cómo habéis vivido el anuncio de que se acerca la posibilidad de la extradición? Bueno, es un paso más hacia la posibilidad de la extradición, y la extradición significa pues la muerte para Julian. Enfrenta 175 años de cárcel por las publicaciones de Wikileaks acerca de las guerras en Afganistán y Irak, la publicación de los cables diplomáticos y sobre la bahía de Guantánamo. Estas son las publicaciones que Wikileaks publicó con El País, entre otros. Y a Julian lo acusan de hacer una labor periodística y por eso enfrenta cadena perpetua y en realidad en condiciones que lo matarán, o sea, en aislamiento, en una prisión en Estados Unidos ante un proceso que en sí ya es un proceso totalmente arbitrario e injusto. Está acusado bajo la ley de espionaje, pero no lo acusan de espionaje en sí, lo acusan de recibir información de Chelsea Manning, de poseer esa información y de hacerla público. Entonces está siendo acusado de una labor periodística. Vosotros, Estela, lleváis 10 años juntos, tenéis 2 hijos en común. ¿Cómo se puede explicar en el ámbito familiar a los hijos que su papá está en la cárcel por hacer periodismo? O sea, por hacer periodismo que facilitó, como decías antes, a medios muy importantes de referencia mundial, como El País en España, pero como The Guardian en el Reino Unido, Der Spiegel en Alemania o Le Monde en Francia. ¿Cómo se le explica eso a un niño? Pues nuestros hijos tienen 3 y 5 años y obviamente a esa edad no pueden entender lo que está pasando. Siempre ha sido una dificultad en cómo enfrentar esta situación con los niños, pero nuestra conclusión ha sido que intentar que haya normalidad dentro de lo que cabe. Cuando vamos a ver a Julian en la prisión, que es más o menos una vez a la semana con los niños, ellos pasan por toda la seguridad, es decir, pasan por secciones de la prisión donde hacen el chequeo, los chequean, sí. Pero no solo así como por encima, sino dentro de la boca, detrás de las orejas, por debajo de los pies. Ellos lo viven, entonces entienden que ese sitio es un sitio pues feo, y entienden que Julian no puede salir, que quiere salir con nosotros y que no le dejan.
eso les he explicado eso y que quiere estar en casa, pero más allá de eso no explico, sabes, que quizás se lo llevarán para siempre, sino que nosotros tenemos la actitud de que Julian prácticamente es como si estuviera ante una pena capital. Claro. Y que el poco tiempo que quizá les queda con los niños, con Julian, pues que sea lo más positivo y lo más normal, que los recuerdos que tengan con su padre sean normales y de amor y alegría. Y eso es lo que hasta ahora hemos hecho. Estela, ¿cuáles son los siguientes pasos que vais a dar? ¿Qué dice el equipo jurídico vuestro que toca hacer en este momento? Pues los tribunales ingleses ahora pueden visitar la decisión de la Corte de Distrito. O sea, ahora que ha firmado la Home Secretary, que es como la ministra de Interior, eso lo podemos recurrir ante el High Court, que es el segundo nivel de tribunales. Y más allá del High Court hay el Supreme Court. Y esa Corte Suprema es la última instancia en Inglaterra. Y no sabemos si llegará a ese punto. El Tribunal Supremo de Inglaterra puede decir que no quiere oír más apelaciones, pero desde ahí podemos recurrir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El problema que tenemos ahora es que a raíz de unos desarrollos políticos en Inglaterra últimamente, pues ahora han acelerado el gobierno de Johnson, ha acelerado una reforma de ley que quiere debilitar, reducir la influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nosotros creemos que si este caso se lleva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues que un tribunal que puede mirar a este caso independientemente, no dejaría que Julian fuera extraditado, pero ahora tenemos el problema que el gobierno de Inglaterra pues quiere salirse más o menos del sistema, pero lo que tiene que pasar aquí es que Biden tiene que dejar cerrar el caso. Es un caso político, es un caso que se llevó bajo la administración de Trump, porque Trump tenía una agenda antagonística con la prensa. Entonces, por primera vez en Estados Unidos se ha imputado a alguien por publicar información bajo esta ley de espionaje, que es una ley de 1917. Es una ley que se debería haber eliminado hace mucho tiempo, pero ahora se ha instrumentalizado para poder meter a periodistas en prisión. Estela Moris, muchísimas gracias por atender a la base, mucha fuerza y mucha suerte. Gracias. Bueno, contamos en nuestra mesa de análisis hoy con Txema Guijarro. Seguramente muchos de vosotros y vosotras le conoceréis porque es diputado de Podemos, pero antes de eso, Txema trabajó como asesor en la Cancillería de Relaciones Exteriores de Ecuador, con Ricardo Padriño al frente. Entraste a trabajar ahí
unas semanas antes del golpe de Estado de septiembre de 2010 y empezaste fuerte porque el día del golpe de Estado Patiño te hizo un encargo muy especial, te pidió que fueras al Ministerio de Defensa a recoger unas máscaras antigas y que las llevaras a un hospital donde estaban el propio Patiño y donde estaba Rafael Correa. ¿Cómo fue aquella aventura? Pues sí, así fue, ¿no? La verdad es que llegué ahí al gabinete del ministro pretendiendo ayudar en lo que pudiera y tal. Claro, cuando me pidieron que hiciera esto a la desesperada, pues rápidamente me puse en marcha, sobre todo porque me pareció apasionante, ¿no? Esa posibilidad y demás. Claro, la parte de coger las mascarillas del ministerio fue la fácil. Luego, cuando llegamos al hospital militar, donde estaba secuestrado el presidente y el canciller, claro, ahí ya la cosa se complicó, ¿no? Porque en fin, había un tumulto ahí de gente, de policías, disparos, humos y demás, y pude colarme dentro del hospital, todavía no sé muy bien cómo, acceder al segundo piso donde estaba el presidente y el canciller, y ya justo cuando iba a entrar al ala norte, donde estaban los dos secuestrados, un policía con la cara tapada me agarró del cuello y me sacó de muy malas maneras. No pude hacer entrega de las mascarillas al presidente y al canciller, pero estuve muy cerca y se las pude dejar por lo menos a uno de los guardaespaldas que había por ahí camuflado, ¿no? Para que no le pegaran, y que, según me dijo, pues luego finalmente sí les pudo entregar las mascarillas. Bueno, le he pedido que contara esta anécdota porque esta misión de las mascarillas fue determinante para que el gobierno ecuatoriano encargara un nuevo encargo, una nueva misión a Txema Guijarro, que tenía que ver con Julian Assange. ¿De qué se trataba? Bueno, en Ecuador, a finales del 2010, hubo un gran escándalo con la publicación de los cables. Varios de ellos, cuando fueron publicados, señalaban al presidente, ¿no? La entonces embajadora de Estados Unidos, en uno de esos cables, venía a decir básicamente que el presidente había nombrado a un jefe de policía corrupto para tenerlo más controlado. Esto provocó la expulsión de la embajadora y poco después el encargo del canciller de que nos pusiéramos en contacto con Julian y con Wikileaks para intentar publicar todos los cables que tuvieran que ver con el capítulo Ecuador, ¿no? Ese fue un poco el motivo, y gracias a nuestro cónsul en Londres, que antes de ser cónsul había sido activista de derechos humanos durante mucho tiempo y estaba más o menos metido en el circuito de defensa de los derechos humanos en Londres, pues a través de él logramos acceder. Y tienes un primer encuentro con Julian Assange, ya en territorio británico. ¿Cómo fue aquello? Pues fui con Fidel Narváez, el cónsul, nuestro cónsul en Londres, que fue el que me llevó allí. Recuerdo que era en una casa en la campiña inglesa, típica casa así como muy noble. La verdad es que era una pasada, ¿no? Ya nos costó llegar porque estaba absolutamente apartada de la mano de Dios. Pero finalmente, cuando llegamos y pudimos tener esa conversación con Julian y con su equipo, la verdad es que fue muy reveladora, ¿no? Primero, recuerdo el primer contacto, ¿no? Ver a Julian salir de la puerta y verle descalzo, ¿no? Con esa cara de parsimonia con el que siempre iba el hombre y tal. Tuvimos un almuerzo muy, muy interesante. O sea, mi misión era intentar que publicara los cables, pero que casi se me pasa la misión porque la conversación era tan intensa y tan interesante que en fin, casi que no había lugar. Y luego, finalmente, esa primera reunión terminó con un intercambio de un protocolo de información segura para que pudiéramos tener información y contacto después, ¿no? Y a partir de ahí te toca participar en la coordinación de lo que tenía que ser una operación que no era tan sencilla, que era la entrada de Julian Assange en el territorio protegido por el derecho internacional de la Embajada de Ecuador en Londres, gestionar su seguridad allí, gestionar su estancia allí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues abrumadora, ¿no? Yo diría, porque la verdad es que cuando yo llegué allí en mayo, es decir, aproximadamente un par de meses antes de que él entrara en la embajada, precisamente fui a tratar de preparar un poco el contexto en el caso de que se diera esta situación, de que finalmente Julian entrara en la embajada y solicitara asilo. Habíamos previsto pues, la posibilidad, ¿no? de dar una respuesta comunicativa, dar una respuesta política. Teníamos varios escenarios previstos. Los mismos se fueron al garete tan pronto Julian entró en la embajada, y aquello nos desbordó por todos lados, ¿no? O sea, recuerdo ver no sé cuántos cientos de periodistas rodeando la embajada, policía con todo tipo de armas, seguridades. En fin, hubo un momento en que realmente pensamos, o yo por lo menos pensé,
que esto se había ido de madre, pero con diferencia. Bueno, de hecho, tuviste que participar en la gestión de algunas visitas, digamos, llamativas que recibió Assange, y también compartiste momentos íntimos con él. Aparte de tomar alguna copa o fumar algún puro, también jugar un poco al fútbol en la parte de arriba de la embajada para que el hombre pudiera estirar las piernas y tratar de llevar una vida normal. ¿Cómo es él personalmente? O sea, ¿qué dirías de Julian como ser humano? Bueno, yo creo que es un hombre tímido, desde luego con un interés por lo que le rodea increíble. Yo creo que tiene una capacidad de absorber información y de procesarla que es sobrenatural. Creo que es un hombre al que le gusta discutir con gente inteligente, o sea, está encantado de discutir con gente que no opine como él, pero que le dé un cierto nivel al debate. Y yo creo que en ese sentido siempre lo que yo vi en él, aparte de un tío listo, inteligente, era una persona con una determinación brutal. O sea, cuando todo esto estalló, recuerdo haber tenido alguna conversación con él donde él me decía: yo es muy probable que termine en la cárcel, pero no me voy a parar, ¿no? Me pararé cuando me metan en la cárcel y hasta entonces no me voy a parar, ¿no? Claro, esa determinación era tan bestial que yo decía, pues realmente le van a tener que meter en la cárcel para pararlo, ¿no? Y es lo que ha pasado, ¿no? Tú siempre has pensado, Chema, porque conoces bien la política ecuatoriana, que si era Lenín Moreno de alguna manera el heredero de Rafael Correa en la presidencia de la República del Ecuador, la suerte de Assange iba a ir por una dirección diferente. Efectivamente esto fue así, pero ¿por qué tenías tan claro desde el principio que Lenin iba a salir rana? Pues porque Lenin había sido el vicepresidente de Ecuador anteriormente, en el mandato del presidente Correa, y ahí ya había sido bastante poco discreto a la hora de demostrar en público su falta de empatía, no ya solo por la persona, sino por el personaje y por el caso, ¿no? Recuerdo una visita cuando estábamos todavía gestionando el asilo en Londres. Entonces el vicepresidente Lenín Moreno llegó para el tema de las Paralimpiadas en Londres. Le habíamos pedido que por favor no hablara de este tema, que era un tema que estábamos gestionando con discreción desde el enfoque diplomático, y lo primero que hizo el hombre, ¿no?, cuando le colocaron una alcachofa a la boca, fue decir que Julian Assange le caía mal, ¿no? Claro, es que esto fue ya un grado de irresponsabilidad tal que pensé, este señor en cuanto tome algún tipo de mando, vamos a estar muy mal, ¿no? Bueno, para los espectadores que quieran conocer más en profundidad toda esta historia de la llegada de Assange a la Embajada de Ecuador y también algunas aventuras de Chema Guijarro con Snowden, con otro de los protagonistas del periodismo crítico con las acciones del imperio, les recomiendo este libro de Héctor Juanatey, el analista, en los libros del caos, una lectura fascinante. Decía que contamos también en la mesa de análisis con Olga Rodríguez. Olga está especializada en periodismo internacional, ha cubierto muchísimas guerras. Quería preguntarte, Olga, ¿qué es lo que puede significar la extradición definitiva de Assange y que se termine de morir y de pudrir en una cárcel estadounidense, y lo que significa este proceso de persecución a uno de los periodistas que ha puesto en manos de medios de comunicación muy importantes y con mucho prestigio informaciones que, bueno, han cambiado la percepción de muchísimos ciudadanos sobre el funcionamiento de las guerras y sobre el funcionamiento de la política internacional? Bueno, el caso Assange es sin duda algo que está contribuyendo a mermar las libertades en el mundo, porque con las acusaciones contra él se lanza un mensaje claro y cristalino, que lo habéis dicho aquí antes en el programa, ¿no?, que la divulgación de la verdad tiene límites definidos y represalias evidentes. Estamos viendo cómo con este caso se aplaude el ejercicio periodístico siempre y cuando sea sumiso ante el poder y contribuya a mejorar la imagen, en este caso, del Estado y de sus gobernantes. Entonces, el mensaje que se envía para la libertad de expresión y para la libertad de información es muy peligroso. O sea, podemos decir que el caso Assange no es solo el caso sobre el fundador de Wikileaks, es la oscura trama de una serie de acciones para desprestigiar, para agotar físicamente y psicológicamente y castigar de por vida a alguien que divulgó información de interés público para todos, ¿no? ¿Y por qué de interés público? Porque lo que ocurre en otros lugares del mundo nos repercute también, ¿no? Y porque tenemos derecho a saber qué hacen nuestros gobiernos con nuestro dinero. Los crímenes en la guerra de Afganistán, los asesinatos de civiles por parte de Estados Unidos en la ocupación de Irak,
todo eso es de interés público, claro que sí, ¿no? Entonces vemos como ante pruebas inequívocas de crímenes de guerra contra civiles en esos territorios que he mencionado, por ejemplo, la reacción de Estados Unidos, responsable de asesinatos de inocentes en esos lugares, es criminalizar al mensajero, criminalizar a quien hace el periodismo. Y vimos en su momento algo que a mí también me preocupa, ¿no? Algunos medios de comunicación que se beneficiaron de esas informaciones que Wikileaks les facilitó, posteriormente también contribuyeron a la criminalización de Julian Assange, ¿no? Abandonando en tiempos muy oscuros la defensa de la libertad de información. Sara. Sí, señala el ex magistrado Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo, en una tribuna en contexto, que la pregunta fundamental que plantea el caso de Assange y que además abre un debate sobre el futuro de las democracias es si el Estado puede ser omnipotente frente al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Yo creo que es importante recordar sobre este tema que existe un precedente al caso de Assange, que es el caso de los papeles del Pentágono, que fueron publicados por The New York Times y por el Washington Post. En este caso, la filtración contenía un documento secreto encargado por Robert McNamara sobre la guerra de Vietnam. Nixon, en este caso, aconsejado por Kissinger, acudió a la justicia para solicitar que no se paralizara la publicación de más extractos que afectaban, porque supuestamente afectaban a la seguridad nacional del país. Finalmente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia, que es una sentencia además emblemática, en la que prevaleció el derecho a la información de los ciudadanos sobre la seguridad nacional, que además estaba en un momento de paz, ¿no?, el país. Quería leer una de las reflexiones que se recogen en esta sentencia, porque creo que es útil también para el momento actual y la posible encarcelamiento de Julian Assange. Y dice así: admitir la censura previa sería tanto como transformar la primera enmienda en un campo de ruinas. La libertad de prensa permite la formación de una discusión política libre y que el gobierno sea responsable ante el pueblo. Ahí reside la seguridad de la República y el fundamento mismo del gobierno constitucional. Manu. Bueno, yo os lanzo como dos preguntas para quien quiera recoger el guante, Olga, Chema, que tienen que ver con el contexto en el que se produce esto. La primera es casi una pregunta retórica, pero que yo me la hago, que es cómo se compatibiliza la censura a los medios rusos en nombre de la verdad y de los valores democráticos en Occidente y la denuncia de los crímenes de guerra de las tropas rusas con condenar a 175 años de cárcel a un periodista que lo que hizo fue precisamente revelar crímenes de guerra del ejército de Estados Unidos y revelar las maniobras de ese gobierno para acabar con otros gobiernos que habían sido votados en elecciones democráticas. ¿Cómo se compatibiliza eso, ¿no? Y la otra, que también tiene que ver con el contexto en el que se produce, es algo que me pregunto y que quizá no tiene nada que ver, pero quería saber qué pensáis, que tiene que ver con la cuestión de la OTAN, ¿no? El refuerzo de la OTAN está teniendo muchas consecuencias colaterales. El propio cambio de posición de España con respecto al Sáhara y a Marruecos ha sido relacionado por muchos analistas con una exigencia de Estados Unidos en el marco de ese refuerzo de la OTAN y de la reconfiguración de las redes de distribución y de comercio de energía. Ayer supimos que el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN va a suponer la entrega a Turquía de los refugiados kurdos. Entonces, no sé si pensáis que la extradición de Assange en este momento también puede tener alguna relación con ese refuerzo de la OTAN y con ese, digamos, golpe en la mesa de Estados Unidos en toda su área de influencia. En toda su área de influencia global, digamos, en el marco de todo lo que está sucediendo como resultado de la guerra en Ucrania y de la invasión de Ucrania, ¿no? Algo así, bueno, con un Estados Unidos que en medio de esta situación dice a los países bajo su influencia: ahora me vas a comprar el gas a mí, ahora te vas a gastar lo que yo te diga en armamento y ahora me vas a entregar a Julian Assange. ¿Pensáis que eso tiene algún sentido o que, digamos, esto es el resultado de que simplemente el proceso judicial ha seguido su curso en el Reino Unido? Olga. Bueno, obedece y ocurre en un contexto muy determinado que tú acabas de mencionar, Manu. Y en un contexto en el que además se empuja hacia un pensamiento único de nuevo, se insiste en decirnos que hay una única salida, que es la OTAN, la perpetuación de la guerra y lo que eso puede suponer, ¿no? Sabemos cómo empieza una guerra, pero nunca cómo termina. Los tambores hacia la escalada bélica están ahí. Y ante eso se nos está diciendo que no hay alternativa, ¿no? Y claro que la hay siempre, la defensa de la paz y de los derechos humanos. La alternativa es clarísima y es posible. Abrazar la inevitabilidad de la barbarie
sería un error, ¿no? Y un fracaso de la cultura democrática incluso. Entonces, dentro de ese contexto en el que se nos arrastra el pensamiento único, pues evidentemente puede ser que efectivamente esté relacionado, ¿no? Yo quiero reflexionar aquí rápidamente sobre dos cuestiones, ¿no? Tras la publicación de algunos informes de Wikileaks, no se celebraron ni cumbres extraordinarias internacionales para exigir explicaciones al gobierno de Washington, ni se crearon tribunales especiales para investigar lo ocurrido, ¿no? Y no se hizo gracias, entre otras razones, pues a la complicidad de algunos medios de comunicación que optaron por asumir esa campaña de criminalización contra Assange. Yo estuve cubriendo la invasión y ocupación de Irak en diferentes momentos, desde 2003, y en algunos casos pues, pude ir conociendo y recogiendo testimonios de víctimas de esa ocupación, ¿no? Que contaban lo que veíamos, ¿no? Los abusos, las torturas, la impunidad, gente que salía de cárceles secretas estadounidenses destrozados física y psicológicamente hasta hoy, gente que desaparecía, cadáveres que eran encontrados en la calle con maltrato, ataques con armas de fuego contra civiles, ¿no? Y veíamos además cómo había gente como el embajador estadounidense de Irak por aquel entonces, John Negroponte, o el veterano de las guerras sucias centroamericanas, James Steele, que había sido ya entrenador de escuadrones paramilitares anteriormente, que fue entrenador de escuadrones paramilitares en Bagdad también, ¿no? Y todo eso daba alguna pista. Y recuerdo que en una ocasión un iraquí que conozco desde hace tiempo, me contó un sueño que tenía recurrente, ¿no? Que había pues varios mandatarios, gobernantes, empresarios y periodistas de países impulsores de aquella ocupación comiendo en torno a una mesa llena de manjares y de repente se desplomaban desde el techo cadáveres, decenas y cientos de cadáveres, ¿no? Desplomándose como si fuera de las páginas no escritas de la actualidad. La complicidad y la normalización de las atrocidades sufridas por sectores importantes de la población iraquí supuso un dolor añadido a las víctimas. Y ante el caso de Assange, el mundo parece decirles que aquellas torturas, que aquellos asesinatos, que aquellos crímenes masivos y desapariciones estaban bien. O sea, que lo que estaba mal y que lo que está mal es haberlo denunciado, haberlo contado, haberlo desvelado. A mí esto me parece que es muy preocupante y muy escalofriante, ¿no? Chema. Sí, totalmente de acuerdo con Olga, ¿no? Yo creo que incluso esta especie de ambiente prebélico en el que nos encontramos, en realidad lo que hace es poner mucho más fácil el marco punitivo, ¿no? El marco de castigo contra Julian. Es decir, hasta hace unos años tuvieron que recurrir a acusaciones falsas sobre supuestas violaciones en Suecia, tuvieron que construir, digamos, un carácter, un personaje oscuro, ¿no? Que poco más o menos iba por ahí acosando mujeres y robando información y demás. Entonces, claro, digamos que tuvieron que hacer ese esfuerzo por construir, ¿no? ese monstruo. Claro, en un momento donde ya estamos en este ambiente prebélico, ya solo caben lecturas maniqueas. Aquí ya solo hay buenos y malos. Se acabó, ¿no? Y entonces el señor Julian ha caído en el lado de los malos y ya no hay que justificar nada, ¿no? Amigo de Putin y no sé, y se le ponen ahí dos cositas más, se acabó todo el debate. Ya no hay que justificar, ya no hay que recurrir a argumentos espurios, sencillamente basta con decir que Dios está con nosotros, como se decía antiguamente en esto de las guerras, y se acabó, ¿no? Problema resuelto. Así que, desde luego, este ambiente lo que hace es reforzar, digamos, el marco de represión y lo pone mucho más fácil para que sigamos cayendo por esta pendiente, ¿no? Que ahí, si me permitís una reflexión antes de irnos a tendencia crítica, a ver qué han dicho las redes, que tiene que ver con lo que está pasando hoy mismo, y es la importancia de contar la verdad. Y cómo cuando se cuenta la verdad esto es enormemente incómodo para el poder. O sea, yo lo viví el otro día en la cadena SER y se ha vivido en el Congreso de los Diputados cuando es como, ya miren, hubo colaboración de las fuerzas de seguridad españolas con las fuerzas de seguridad marroquíes en una gestión de un conflicto fronterizo que ha terminado con 37 asesinatos. Y entonces te dicen que no, que eso es mentira. Claro, menos mal que hay un vídeo de público y una noticia que dice, oiga, que es que estamos viendo en el vídeo cómo están entrando a territorio español miembros de las fuerzas de seguridad, marroquíes a colaborar con las nuestras.
Pero es que eso se está negando por otro lado. Eso hay otros medios de comunicación que lo ocultan y que no lo dicen, y eso incluso el Ministerio del Interior te lo niega teniendo el vídeo. Claro, eso es muy interesante porque en realidad revela que hay un tipo de periodismo que se persigue. Yo estoy convencido que a Jairo Vargas, si le pudieran empurar por sacar ese vídeo, le van a empurar. Y van a ir a por él y van a decir, tú ten cuidado, porque ¿qué es esto de sacar este vídeo en el que se ve algo que prueba que lo que ha dicho el Ministerio del Interior no es verdad? O una labor periodística que saca los colores a buena parte de las televisiones y a buena parte de las radios que no se atreven a contar un hecho como este. Entonces, esto es lo que significa también el caso Assange. O sea, cuando alguien te pone encima de la mesa pruebas de crímenes de guerra, de supuestas o autodenominadas o autodeclaradas democracias, es como esto no se puede saber. Es decir, si nosotros ya tenemos a Vicente Vallés para que te cuente cómo son las cosas, no vamos a aceptar que nadie te dé un enfoque diferente o que nadie te enseñe una serie de vídeos para que lo veas tú mismo. En fin, muy orgulloso, compañeros y compañeras, de este programa que estamos haciendo hoy. Muchísimas gracias, Chema. Muchísimas gracias, Olga. Es el momento, Lolo, de Tendencia Crítica con Gema MJ. Mete cabecera. Tendencia Crítica con Gema MJ. ¿Qué nos traes, MJ? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues el caso es que tras conocer la noticia de que Reino Unido va a extraditar a Julian Assange, me puse a revisar las redes sociales de los que se autodenominan defensores de la libertad aquí en España. Porque claro, si pretenden encarcelar de por vida a un periodista por contar precisamente la verdad, seguro que estos serían los primeros en denunciar esta injusticia y defender la libertad de prensa, ¿verdad? Spoiler, no. Yeah. Bueno, hay un silencio sepulcral sobre Assange entre los políticos de derechas y los medios generalistas que como mucho pasan de puntillas por el tema. Un asunto tan grave parece que no merece horas y horas de tertulias y cientos de tuits. Este silencio de los supuestos defensores de la libertad contrasta con el apoyo que dieron en Twitter, por ejemplo, a la golpista Jeanine Áñez. Políticos de PP y Vox como Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo, Germán Terch o Macarena Olona salieron a pedir su liberación. Otras figuras mediáticas de la derecha como Daniel Lacalle y Juan Ramón Rayo apoyaron las tesis falsas de fraude que sirvieron de pretexto para justificar el golpe. OK Diario, yendo más allá, viajó junto a miembros de Vox a Bolivia para blanquear la dictadura de Áñez. Recordemos que Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia con la Biblia en la mano tras un golpe de Estado militar. Bajo su mandato hubo exilios, persecuciones políticas, encarcelamiento y matanzas de civiles en Sacaba y Sencata. Sin embargo, la posición de la derecha en España no es original, es puro seguidismo a Estados Unidos. Cuenta David que, según la AFP, Estados Unidos está preocupado por el proceso en el juicio de la expresidenta interina Jeanine Áñez, condenada a 10 años y responsable de la muerte de más de 30 personas. Sin embargo, ese mismo Estados Unidos condenará a 175 años de prisión a Julian Assange, que simplemente denunció al asesino. Es la estrategia de siempre, repetir mucho la palabra libertad, 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 libertad y luego apoyar golpes de Estado en América Latina. Bueno, que la justicia de Estados Unidos no goza de la mayor credibilidad parece algo evidente. Que jueces conservadores nombrados por Trump hayan revocado la constitucionalidad del derecho al aborto, provocando así su prohibición en varios estados, ha provocado movilizaciones en todo el país. Muchos se quejan de que este retroceso en los derechos de las mujeres se esté dando mientras no se hace nada por solucionar el enorme problema que existe con las armas y los tiroteos escolares. Y para que veamos que lo último que importa son los derechos de las mujeres y los niños, recordemos que en la mayoría de estados el matrimonio infantil es legal. Y si vamos aún más allá, el streamer estadounidense Jackson Hinkle denuncia en Twitter que en su país Ghislaine Maxwell ha sido condenada a solo 20 años por conspirar con Jeffrey Epstein, reclutar y abusar sexualmente de niñas menores de edad, y que probablemente salga antes por buena conducta. En cambio, Julian Assange se enfrenta a 175 años de prisión por exponer los crímenes de guerra cometidos en Estados Unidos. Bueno, ya sabemos lo que es la libertad para algunos, libertad para portar armas, libertad para casarse con menores, pero al que le quitan la libertad de verdad es Assange por informar y hacer su trabajo. Bueno, no es de extrañar que los antiabortistas capitaneados por Vox, que se manifestaron en Madrid para quitarnos los derechos a las mujeres, no les guste a Assange y no se preocupen por su libertad. Como recordaba Sara, Wikileaks sacó en exclusiva junto a Público que grandes empresas y millonarios financiaron el nacimiento de Vox a partir del grupo ultracatólico Hazte Oír.
Esther Koplovich, FCC, Isidoro Álvarez, El Corte Inglés o Juan Miguel Villarmir, OHL. Pero no es la única información revelada por Wikileaks que afecta a nuestro país. El hermano de José Couso, cámara asesinado en Bagdad, confirma que gracias a las filtraciones de Wikileaks averiguaron que desde Estados Unidos se intentaba torpedear la investigación judicial por su asesinato. Y para más INRI, la noticia de la extradición de Assange coincide con la celebración de la cumbre de la OTAN aquí en España, donde sus Estados miembros denuncian los crímenes de guerra de Putin. Es llamativo teniendo en cuenta que participan líderes como Biden o Boris Johnson, que dicen estar preocupados por los derechos humanos mientras sus estados persiguen, torturan y encarcelan a un periodista precisamente por denunciar crímenes de guerras cometidos por Estados Unidos. Como cuenta Pablo MM en Twitter, el ejército de Estados Unidos asesinó civiles, niños incluidos, en Irak o Afganistán. Utilizó la tortura y la violencia sexual como método de interrogatorio y secuestró a ciudadanos inocentes. Pues la única persona que está en la cárcel es Assange, el periodista que destapó la barbarie. Bueno, ya se sabe, si son Estados miembros de la OTAN los que violan los derechos humanos, entonces ya los derechos humanos no importan tanto, ¿verdad? El caso de Julian Assange es un ejemplo más de cómo la libertad de expresión en los llamados países democráticos no es más que una consigna vacía. Además, es un aviso a otros periodistas que osen molestar al poder. Si cuentas nuestras vergüenzas, te vamos a arruinar la vida. En redes sociales ha sido muy viral este vídeo de un anciano de 92 años detenido en Reino Unido por manifestarse a favor de la liberación de Assange. Dale, Lolo. Bueno, me gustaría terminar con una aportación de Florencia Lagos Newman. Están asesinando a Assange, lo mataron en vida. Esta debería ser la cruzada de cualquier periodista que se respete y que realmente tenga una ética. Y hasta aquí Tendencia Crítica. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Muchas gracias, Gema. Bueno, llegamos al final. Vamos a ir con un tema de Calle 13, multiviral, un tema que precisamente hicieron en colaboración con Julian Assange. Mañana estamos preparando un programa muy especial. Por supuesto, hablaremos de la cumbre de la OTAN en Madrid. Hasta mañana.